Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Han pensado alguna vez lo que sucede cuando dos mentes creativas respecto del ámbito literario deciden fusionarse para contar una misma historia? ¿Piensan que escribir a cuatro manos siempre implica una genialidad o que por el contrario es un desastre y un caos narrativo asegurado? Quédese hasta el final del video para que podamos dilucidar un poco este asunto, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Pues bien, entrando en materia, lo primero, la definición de la escritura a cuatro manos, escritura colaborativa, coautoría. Básicamente, como se implica de la nominación, es una técnica, es una propuesta, es una forma de escribir en la cual dos escritores confluyen en una misma obra, por regla general haciendo una división del trabajo. Eso vamos a verlo un poco ahora inmediatamente en los pros que señalan los defensores de esta estrategia. Y esta obra que por lo general se ha convertido en una tendencia, esta estrategia, y ha venido ganando terreno, sobre todo en el género narrativo de novela corta, novela de terror, novela fantástica, novela negra, novela romance. Se han visto muchas colaboraciones. Hay ejemplos de colaboraciones mucho antes de este boom de los últimos años. Por ejemplo, uno muy conocido por la mayoría, de Jorge Luis Borges y Bioy Casares. También está el de Stephen y Owen King y muchos otros, donde esto se ha dado con éxito. Pero no siempre ha sido así. Dentro de las ventajas que señalan los defensores de esta postura y de escribir a cuatro manos, básicamente, por un lado dicen, y es bastante razonable, que se aumenta el punto de vista al estar dos escritores confluyendo en una trama, se van limando muchas ideas, se multiplican las ideas y al mismo tiempo se pulen los defectos que puedan tener, las inconsistencias, las lagunas. Por eso suelen proponer, cuando uno lee un poco estas propuestas, dividir el trabajo por capítulos, hacer una lectura conjunta y lecturas individuales, que uno de los dos de alguna forma asuma un rol, por así decirlo, más organizativo respecto a los tiempos de trabajo y demás. Evidentemente, y para sintetizar, se requiere respeto, se requiere coordinación y se requiere compromiso para ello. Todo esto muy importante del trabajo en equipo. Eh, Eso por un lado, también por otro lado, las posibilidades que tienen los escritores cuando lo hacen a cuatro manos de aprender de su compañero de fórmula también son bastante altas, de aprender algo de su estilo, de aprender algo de su propuesta. Entonces, desde esta perspectiva, podría resultar aconsejable la coautoría, escribir a cuatro manos, publicar un libro, dos escritores en conjunto, también les permite hacer una sinergia de los esfuerzos. Vamos a ver que no es un simple reverso, la postura contraria. Nosotros vamos a hacerlo desde las tres dimensiones del escritor que hemos propuesto en el canal. Como ustedes saben, la dimensión artística, la dimensión académica y la dimensión emprendedora. Y en general vemos que hay argumentos razonables, argumentos sólidos para defender el ejercicio de la escritura a cuatro manos. Pero como la pregunta exige un abordaje completo de todas las posibilidades, nosotros tenemos una postura un poco distinta frente a la posibilidad de éxito de escribir a cuatro manos por los siguientes motivos. El primero, fundamental, el que tiene que ver con la dimensión artística, estética, creativa propiamente dicha, como ya lo hemos abordado en el canal, por ahí estaremos también viendo, pues, dejando las recomendaciones de videos que hemos tratado ya precedentemente respecto al tema específico de el acto y la potencia creativa, por ejemplo, y todo el mundo interno del escritor.
El acto creativo como materialización, como consecuencia, como expresión de una voluntad y sobre todo de una potencia creativa es indivisible. Y al ser indivisible no puede resultar eh, producto de una sumatoria de dos voluntades y de dos potencias creativas diferentes, ¿cierto? Entre sí, tanto en grado, tanto en percepción, tanto en experiencia. Es muy difícil encontrar ese punto de equilibrio y aun cuando se encontrara, siguen siendo dos voluntades y dos potencias creativas distintas. Y el todo no es siempre o no es por definición igual a la sumatoria individual de las partes. Todo es un concepto y la sumatoria individual, las partes individualmente consideradas así se sumen, son una cosa distinta. Entonces, ese sería un motivo de orden creativo fundamental. Es muy difícil adaptar dos visiones, dos estilos, dos tonos, dos experiencias, dos acervos eh, creativos y fusionarlos en una sola obra, aun cuando se tenga la mejor disposición, aun cuando hay una división responsable del trabajo. No estamos diciendo ni cerrando la discusión diciendo que es imposible, pero es bastante difícil en la práctica como se ve, sobre todo porque el trabajo del escritor es un trabajo que suele ser, de hecho, bastante solitario. Una cosa es, por lo menos, en la dimensión sobre todo creativa, que es la más íntima. Cosa distinta es la dimensión emprendedora, cosa distinta también puede llegar a ser la dimensión académica. Desde esta citada dimensión académica, aun cuando usted escriba en compañía de alguien la novela Cuatro Manos, esto va a implicar de todas maneras se va a necesitar un corrector profesional. Ya hemos resaltado en el canal, lo seguiremos haciendo, la gran valía que tiene el corrector profesional. Entonces, toda vez en la medida que hay un corrector profesional, se da la posibilidad de mejorar el texto, porque el corrector profesional no es un coeditor. El corrector profesional es un experto, por así decirlo, me perdonarán la leguleyada, es un perito, por así decirlo, en el área literaria y en el área que tiene que ver con el universo del libro y con su optimización como recurso. Y en ese orden de ideas, el corrector no es un co-creador. Entonces, en ese orden de ideas, el corrector, el editor, tiene una función de orden técnico y es muy difícil, si es difícil ya con un solo escritor, con una sola visión, recibir esas correcciones, mucho más lo va a hacer con dos escritores porque de pronto no está de acuerdo, pero el otro no, o de pronto ninguno de los dos está de acuerdo. Eso va a duplicar los tiempos de trabajo y a duplicar el esfuerzo, porque en el esquema colaborativo que se suele sugerir para optimizar la escritura a cuatro manos, usted no solamente es que va a ser como ciertas personas en las épocas ya pretéritas del colegio, ciertas personas cuando lo enviaban uno a hacer un trabajo en grupo, bueno, usted haga una parte y yo hago la otra y juntamos lo que hicimos y no, y el profesor le preguntaba a usted cualquiera de los temas, igual acá sucede. Entonces un trabajo responsable implica que usted lea la parte, no solamente la suya, como podría hacerlo, sino también la de la otra persona. Entonces, académicamente también es muy complicado y a nivel técnico también es muy complicado llegar a esa función y aceptar además. Alguien podría sugerir que cada uno tuviera un corrector y después se hiciera una sumatoria, pero entonces igual serían dos correctores distintos. Entonces, nosotros pensaríamos que se multiplicaría el problema. Y finalmente, la dimensión emprendedora, la marca personal, puede que a usted no le convenga o que a la otra persona no le convenga hacerlo con usted, porque es un escritor que tiene un mayor reconocimiento, porque, o aun cuando tenga el mismo reconocimiento, porque ciertas temáticas, él tiene un público, nicho objetivo de determinada temática, y aún, que es lo recomendable, lógicamente, que tengan un mismo nicho, un mismo público objetivo, aún así, el tratamiento de ciertos temas polémicos hoy en día puede ser distinto entre los dos. Tendría usted que sacrificar o él que sacrificar. Ahora, si bien a nivel eh,
legal, los derechos de autor van a ser pues de ambos. De todas formas, están las entrevistas, salir en las portadas, escribir en determinados medios. Entonces viene eso de que si lo escribimos el libro entre los dos, ¿por qué te entrevistaron a ti? Esas mezquindades, lamentablemente, el gremio de los escritores no está exento de ellas y yo creo que muchas personas que podrían coincidir frente a este particular. Entonces, muy complicado. Sin embargo, no estamos haciendo un cierre del tema. Quisiéramos saber, eh, a ti te gustaría escribir una novela eh, bajo la modalidad de coautoría? ¿Te parece que todos estos inconvenientes se pueden sortear? ¿Añadirías inconvenientes? ¿Añadirías fortalezas? Déjanoslo, por favor, saberlo. Siempre un gusto compartir con ustedes en este espacio y nos veremos en un siguiente episodio de Epísteme Colombia Literatura.